Bueno, pues voy a darles una pequeña explicación acerca de un texto que viene en lo que es la semana 5 y 6 en el apartado de ciencias naturales, en el tema de biología que dice la composición de los seres vivos. Y aquí vamos a ver cómo nos comenta que la materia de la que están formados los seres vivos, es decir, la materia orgánica, quiere decir materia viva, que es diferente de la que forma parte del mundo inerte, es decir, la manera mineral. Es decir, que nosotros como seres vivos, no solamente nosotros, sino las plantas, los animales y todo lo que son los seres vivos, pues forman parte de esta materia orgánica y que también hay un mundo inerte, pero que también es orgánico, digamos, ¿no? La materia mineral que está en la tierra y que está, pues también forma parte de la creación. En general todos nosotros, todos los seres vivos y todos los que pues aún la tierra y estos organismos digamos inertes pero que también son orgánicos eh, es y somos creados por Dios. Si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, vamos a ver cómo eh, estamos perfectamente diseñados para que nuestro cuerpo funcione con base en diferentes elementos. Y a estos elementos con los que nosotros funcionamos como seres vivos se le llama bioelementos, es decir, elementos de la vida. Y aquí en el texto se menciona que son alrededor de 70 elementos. Si ustedes recuerdan o si lo han llegado a ver o si lo vamos a ver en algún momento, vamos a ver que los elementos de la tabla periódica, que quiere decir son todos esos elementos que fueron hechos y, y que en los que nosotros vivimos y existimos, porque realmente somos como una combinación de todos esos elementos y todo nuestro alrededor está formado por elementos, son alrededor de 118. Pero los que se consideran bioelementos son 70, ¿verdad? Esos 118 elementos son 94 son elementos naturales y 24 son elementos artificiales, es decir, que estos elementos fueron creados en laboratorios. Pero a final de cuentas, si fueron creados, pues son combinaciones de unos con otros. Y así es como todo está creado. Si se fijan ustedes, aún algo que tú veas como que, oye, pero esta computadora cómo ha estado creada, pues es que esta estructura, este vidrio, todo, tuvo que haber a lo mejor arena, tuvo que haber algunos minerales que se juntaron para poder dar como resultado eh, pues esta materia y así. Y así nosotros también estamos formados por elementos. Y gracias a estos bioelementos es que podemos nosotros pues estar vivos. Es decir, no solamente nos conforman, sino que también nos mantienen con vida cuando nosotros los estamos constantemente pues nutriendo, estamos como alimentándonos para que podamos seguir, pues podamos seguir bien, ¿verdad? Y aquí vamos a poder ver cómo dice aquí que el más importante en los organismos vivos es el, el carbono. El carbono es un elemento de la tabla periódica eh, que su símbolo es la letra C y es el número 6 en la tabla periódica. Y ahí lo encontramos.
¿verdad? El carbono. Y luego también se habla del hidrógeno, es otro de los elementos importantes que nos conforman. Y luego se habla también del oxígeno y se habla del nitrógeno. Cada uno de estos elementos está ahí y aún estos otros que son 70 elementos, pero digamos que se mencionan los más abundantes y se mencionan también de los más importantes que te puedes llegar a encontrar. Y de esta manera, estos elementos tienen átomos, por eso se menciona aquí, dice, el carbono es un elemento de pequeño tamaño y muy versátil. Presenta 4 valencias para compartir, es decir, puede unirse con 4 átomos iguales o distintos a él. Las valencias son también dentro de la tabla periódica esos numeritos que tienen, digamos, como los números. Ya ven que la tabla periódica tiene muchos elementos. Todos esos elementos, y cada elemento tiene su letra y tienen su diferente número. Y las valencias a eso se refiere. Ahorita no estamos como definiendo cada uno de estos, sino o cómo se llevan a cabo estas valencias o haciendo este trabajo de formar cadenas, nada de eso. Lo que estamos haciendo nada más es comprendiendo que la vida depende de estos elementos y de cómo nosotros, como, pues, digamos, como seres humanos, necesitamos estos elementos para la vida. Por eso se les llama así, bioelementos. Por eso es su nombre, ¿verdad? Y estos átomos se unen para dar como resultado una molécula, y esas moléculas son las que nos sirven a nosotros como seres humanos. Por ejemplo, es de todos conocido, y si no lo sabías, hoy lo vas a saber, que el agua es una, pues digamos, es el resultado de la combinación de 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Por eso es el famoso H2O, ¿verdad? Porque tiene 2 moléculas de hidrógeno, una de oxígeno. Combinado esto, entonces da como resultado el agua. Y así es como vamos a encontrar que cada uno de los elementos, al ser combinados, como dice aquí, y a ser tan versátiles, como también lo menciona, y al llevar a cabo estas uniones de unos átomos con otros, las sustancias que derivan de ahí nos sirven a nosotros para poder seguir con vida. Y incluso nosotros dentro de nuestro cuerpo, algunos elementos están unidos y son el resultado de tener sustancias, que luego esas sustancias van formando órganos, y esos órganos van formando sistemas. Por ejemplo, y claro, todo parte de la célula, que ya habíamos visto, ¿verdad? ¿Te acuerdas que la célula es como, es, es la base de todo, ¿no? Gracias a la célula vivimos y existimos, y ya hemos visto lo que es la célula y cómo se conforma. Pues de ahí parte. Pero todos estos elementos incluso están en la célula. Entonces, cuando se combinan todos estos elementos y las sustancias que derivan ahí, van formando los órganos, y los órganos van formando sistemas. Por ejemplo, el calcio forma los huesos, ¿verdad? Y los huesos forman parte del sistema de todo lo que es el esqueleto humano, que es el sistema locomotor, todo lo que tiene que ver con el movimiento. Ahí también está el cartílago, por ejemplo, y el cartílago tiene otra combinación de elementos para que pueda ser un cartílago. Y así, por ejemplo, el riñón es un órgano que está formado por células, y esas células están formadas por elementos también, y ahí está por todo nuestro cuerpo. Entonces dices, esos órganos, como el riñón, el hígado, la vejiga, y forman sistemas. De ahí tenemos el sistema
urinario, tenemos el sistema digestivo, tenemos el sistema endocrino, que es las hormonas, por ejemplo, que son otros organismos, pero todo está formado por elementos. Y en este caso los bioelementos, que son los que alimentan y sustentan toda nuestra vida, ¿verdad? Y claro que el átomo, digamos, como los átomos que se manejan en cada elemento, al hacer las combinaciones, es que nosotros tenemos como resultado pues, ya sea una sustancia, o sea un organismo, o sea un órgano en general. Así es como se va um, conformando cada uno de nosotros lo que somos y lo que tenemos y lo que vivimos. Aquí tú te das cuenta de que eres un ser creado, eres un ser pues que Dios te hizo como un milagro, con una precisión. Y al hablar de precisión, pues también quiero decir que la creación es una perfección, y esta perfección nos hace ser personas que somos alguien que Dios pensó en nosotros. Y eso te da mucha seguridad, te da mucha confianza. Saber que también formamos parte de la ciencia. Habíamos hablado en la clase de historia que había teorías y que esas teorías eran sometidas a una cierta investigación para hacer ciencia. Pues en este caso de la biología también hablamos de que algo puede ser una teoría, pero aquí lo que se aplica para poder comprender si algo es realmente verdad, se somete a lo que es el método científico. Y el método científico tiene pasos, que después en otra materia, en otra clase lo vamos a ir viendo, ¿no? Ese método científico te va a ir dando o le va dando a los estudiosos, a los científicos, esta seguridad y esta certeza de que, de que una de que una idea no es solo una idea, sino que forma parte de la realidad. Y la biología, esto que te estoy comentando, todos estos componentes y todos estos elementos ya fueron estudiados de tal manera que te pueden dar una certeza, una seguridad, una confianza de que así es como algo está hecho, científicamente comprobado. Por eso la biología es una materia tan bonita, porque no te da lugar a dudas. Es como las matemáticas, ¿no? Que también son una ciencia exacta. La biología también es exacta como Dios la diseñó y cómo está perfectamente eh, comprobado que cada uno de estos elementos combinados nos dan como origen otros elementos que en este caso son los de la vida. Y de esta manera no te vas a confundir, no vas a saber, no vas a estar como, como raro por el mundo, sino como alguien que Dios te hizo. Y que en estos tiempos en los que hay tanta confusión, en los que te dicen que tus ideas son la verdad y que si tú puedes pensar una idea y lo que tú pienses, esa es la realidad y así te lo manifiestan, pues la biología hasta hoy en nuestros días ha comprobado que es una ciencia exacta y que tiene que ver con los seres vivos, con un diseño perfecto de Dios, y que no te va a dejar lugar a dudas de cómo está diseñado tu cuerpo, de quién eres tú y de cómo está conformada cada parte de tu organismo. Y entonces ahí no tenemos mmm, ninguna confusión. Ahora sí que el que se confunde es porque ya se revolvió demasiado con filosofías y con cosas raras, pero la biología no te da lugar a dudas. Es por eso que se menciona aquí, y aquí nada más te va a quedar como claro un panorama general, pero ya en particular, cuando ya veamos lo que son los enlaces,
lo que son las uniones de unos átomos con otros, cuando ya veamos como química, que todavía no es nuestro tema, pues a lo mejor te van a quedar claras otras cuestiones más precisas. Pero por ahora lo que sí es importante comprender es un panorama general de lo que es la composición de los seres vivos, cuáles son estos bioelementos, que aquí se menciona el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, que son algunos de los que se mencionan, y que estos hacen enlaces, dice enlaces covalentes. Esto quiere decir que se unen, ahora sí que gracias a estas uniones tenemos otras sustancias, como te lo decía, y entonces se tienen ciertas propiedades, cadenas que se hacen y que estas están como muy en común y da como resultado moléculas para la vida. Por ejemplo, cuando te dicen necesitas vitaminas del complejo B y ya te pones a investigar, no, pues el complejo B tiene estos y estos y estos elementos. ¿Cómo los consigo? A lo mejor alguien va a decir, pues me voy a la farmacia por un frasquito y químicamente ya lo hicieron. Ya combinaron la tiamina, la niamina y todo lo que conforma la vitamina B. Esos elementos ya están ahí. La química algo que hace también es que los puede fabricar, digamos. Y aún aquellos que son naturales pueden ser fabricados gracias a la química, pero te lo especifican. Este es un compuesto químico, pero que, por ejemplo, te va a dar hierro. Pero el hierro te lo encuentras en la naturaleza. Y hablando de las vitaminas, por ejemplo, de las vitaminas B, hay otra persona que dice, bueno, yo no voy a ir a la farmacia, yo voy a ir a un mercado y voy a conseguir todo lo que tenga hojas verdes y lo que me pueda aportar esa vitamina por medio de la alimentación, de una forma natural. Y es una forma también muy válida de que tú puedes nutrirte y por eso se habla de bioelementos, es decir, de esos que te van a conformar como ser humano y que unidos unos con otros te van a dar como resultado el que tú puedas seguir vivo, ¿verdad? Y por eso habla aquí de átomos que pueden unirse, los enlaces, que es lo que comentamos, que un elemento no está solo ahí, algunas veces sí lo encuentras solo, pero otras veces se hacen combinaciones para que estas combinaciones te den como resultado o te den como un, una sustancia más que te va a servir para tu cuerpo. Y dice aquí, además de cadenas, que es muy común que los carbonos se combinen formando anillos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que debido a estos números atómicos que tienen y a estas valencias, que son las que se mencionan en los elementos de la tabla periódica, la forma de unirlos, que es lo que vamos a ver después, ahorita nada más como que te quede claro que existen y que son, que por ahí andan, pero que te quede claro que entonces se van formando de ciertas maneras porque se hacen diagramas con estos elementos. Por ejemplo, el agua que decíamos que es una molécula de hidrógeno y dos moléculas de oxígeno, si tú la quieres representar gráficamente se puede. Ya ves que los números, si yo te digo 5, si yo te lo digo, tú en tu mente a lo mejor te vas a imaginar una mano con un 5, o a lo mejor te vas a imaginar 5 cosas, o a lo mejor no te vas a imaginar nada, sino que tú ya sabes que son 5 objetos o 5 números o un número 5, ¿verdad? De esa manera cuando te dicen agua, no te estás imaginando cómo serán dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. No te lo imaginas, pero existe.
la química también se puede representar gráficamente, así como los números. Por eso te habla de que dice forma anillos. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que al momento de tener microscopios, por eso te digo que todo es científico, se ve claramente los elementos cómo están diseñados, cómo se fraccionan y cómo los puedes observar. Por eso se les ponen esos numeritos. Entonces, a la hora que los representas, sí puede estar formando anillos o puede estar formando como si fueran unos triángulos o pentágonos o formas que después vamos a ver en lo que es química. Pero es como una representación, por eso se habla aquí así. Dice, un compuesto muy importante sería el benceno. Y si tú te vas y averiguas, dices, ¿cómo que benceno? Vamos a ver, porque luego dices, qué palabra tan rara, la voy a investigar. Y te dicen, pues el benceno es una fórmula. Son C6 y HC. ¿Qué quiere decir esto? Que así como hay H2O, que el O si no tiene número pues es 1, aquí tiene 6 moléculas de carbono y 6 moléculas de oxígeno. Yo ya sé entonces que es una fórmula, ¿verdad? Y me dice también que es un hidrocarburo aromático. Pero me lo mencionan como los bioelementos. ¿Qué quiere decir esto? Porque los hidrocarburos me suena como a petróleo. Tú te puedes comenzar a imaginar, ¿no? Entonces podrías decir, entonces, lo que me están diciendo aquí, que si se forma benceno, entonces el benceno también puede formar parte de mi vida, también puede formar, es un compuesto que también puede estar, eh, lo puedo tener yo en el cuerpo, porque dice estructuras de 2 o incluso 3 dimensiones. Las combinaciones entre átomos de carbono hacen posible la variedad y complejidad de moléculas de la vida. Entre ellas ahí apareció el benceno como una combinación. Pero no nos está diciendo que sea parte del cuerpo, pero sí nos está diciendo que hay una combinación que da lugar a. Entonces, de ahí yo me puedo comenzar a imaginar que cada uno de estos elementos combinados, pues sí pudieran estar adentro de mi cuerpo. Por eso te acuerdas que, y si te fijas en la vida cotidiana, de repente te dicen, es que ese pescado no te lo comas porque tiene metales pesados por la contaminación del agua y por la contaminación de los peces que se consumen basura que nosotros desechamos y entonces dices, bueno, pues entonces ya voy a cuidar más el medio ambiente, ahí cabe, ¿no? La posibilidad de cuidar todo lo que existe, pero ¿cómo que metales pesados? Y entonces te das cuenta de que los metales pesados también son elementos. O combinaciones de esos elementos. Y te puedes ir a hacer la pregunta, ¿qué es eso de metales pesados? Y lo voy a averiguar. Y ya te dice, ¿metales pesados en el agua? Ajá. Pues ya vamos a ver aquí, ¿qué dice? Mercurio, cadmio, cobre, níquel, plata, cromo, plomo, por ejemplo, zinc. ¿Dónde están estos elementos? Volvemos a lo mismo, están en la tabla periódica. Y entonces, ¿cómo es que llegaron ahí? ¿Cómo es que llegaron al agua? Pues por la contaminación. Muchos ya existen, andan por ahí, también metales y minerales también. Pero ¿cuántos de esos se vuelven malos para la salud? ¿No? No porque estén ahí en la materia orgánica, significa que yo los puedo consumir o que sean aptos para el consumo humano, sino que sirven para otras cosas. Por ejemplo, la madera está hecha de ciertos elementos combinados, pero no produjeron al final de cuentas algo que, o no está producido algo que se pueda comer, ¿no?
como la madera de un árbol, ¿no? Bueno, hay algunas que sí, como la canela, ¿no? Que pareciera que es una maderita, que, como si te la pudieras comer, pero no todo. Entonces, dices, ahí existe, pero ¿para qué me sirve? Pues para hacer muebles. O la arena toda junta, que va formando un espejo o un vaso de vidrio. El vidrio se va fabricando con madera. Y así te puedes ir pregunta por pregunta, ¿eh? Por ejemplo, la arena, ¿cuáles son sus elementos? Y puedo yo ver que ahí hay elementos también en en la arena. ¿Y sabes cuál dice? Dióxido de silicio. ¿Qué quiere decir? Que son dos moléculas de oxígeno. Por eso te dice dióxido. Y después vamos a ver, ay, pues que es un dióxido. Uh-huh. Y esta es una combinación. Lo que sí está en la tabla periódica es el silicio, pero no la combinación, ¿no? De todo. Por eso eh, en la arena encontramos el silicio. ¿Y quién creó la arena? Pues Dios. ¿Quién creó la madera de los árboles? Pues Dios. Al final, en el origen de la vida, te vas a encontrar a Dios. Y ahí hay bioelementos. Pero algunos elementos de estos bioelementos son parte de nuestro organismo y otros son para que podamos vivir, para que podamos funcionar y para que podamos tener como de todo en el mundo. Eh, Toda la creación. Lo que creamos más bien. La creación es plantas, animales y eso, pero lo que creamos, por ejemplo, un cancel de metal. Ah, pues, ¿cuáles son los elementos? Vamos a ver, elementos de, del fierro. ¿Ah? Pues el fierro es, en la tabla periódica se conoce como hierro y te dice cuál es su número atómico y es un metal magnético. Pero ¿cuánta cantidad de fierro se necesita para hacer una puerta, por ejemplo? Y son elementos. Pero algunos son elementos de la vida, que igual el hierro también es un elemento de la vida, y también lo necesitamos. De hecho, la sangre tiene hierro también. Por eso también en algunos alimentos hay el hierro. Pero en cuántas cantidades y en cuántas combinaciones te va a servir para hacer una puerta de madera y en cuántas te va a servir para que te lo tomes en una pastillita o para que te lo consumas en una planta o para que tu cuerpo tenga suficiente para poder vivir. Y así te vas a dar cuenta de que tanto la vida humana como la vida en general está hecha por elementos. Pero ¿cuáles son los de la vida? A eso se refiere este pequeño fragmento, a que algunos son los de la vida elementos, o biocompuestos, o bionutrientes, como también los llegan a llamar. Y aquí te dice la unión de átomos de carbono, de los principales puede hacerse formando diferentes combinaciones. Bueno, eso ya lo explicamos en general. Dice, el resto de los elementos que están presentes en los seres vivos son los bioelementos secundarios. Podemos diferenciar indispensables para todos los organismos, que son el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, el hierro, el cloro, el cobre, el silicio, el boro, el magnesio, el yodo y el flúor, que pueden faltar en algunos seres vivos, como por ejemplo el aluminio, el zinc o el bromo. O sea, hay un montón de elementos que los tenemos en otras pequeñas cantidades, pero que también forman parte de nuestra vida. De eso es de lo que se trata este fragmento de los bioelementos, así como para que lo comprendas de una manera muy general y poco a poco vas a ir entendiendo cómo estos elementos, a la hora de estar combinados, dan como resultado estas combinaciones pues materiales y forman parte de nuestra materia en general, de nuestra materia viva, y se van uniendo estos átomos. Pero lo que queremos al final de cuentas es que las células estén vivas, nuestras células del cuerpo, y que estemos sanos y estas células estén bien alimentadas
y por eso son importantes para la biología, cómo estamos compuestos por estos bioelementos y los vamos a tener en la alimentación y forman organismos vivos y forman órganos y esos órganos forman sistemas. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los órganos? También están en nuestro cuerpo, como decíamos, los huesos, ¿verdad? Y nuestro sistema el esqueleto humano, nuestro sistema locomotor, todo está hecho de elementos. Hay más sistemas, ¿no? Ya te lo sabes, sistema respiratorio, sistema digestivo, todos los que ya mencioné. Bueno, de esto se trata esta clase. Espero que este pequeño fragmento un poquito aquí comentado te pueda servir pues para tener un panorama un general, pero también pues con un punto de vista que sobre todo te dé una base también de una seguridad de lo padrísimo que Dios hizo, que es el diseño de la biología. Vamos a seguir grabando tus demás clases y cualquier duda estoy para servir.